Para poder comenzar esta clase, tenemos que entender primero el concepto de control motor. ¿Qué es el control motor? ¿Qué estudia el control motor? El control motor estudia la causa y naturaleza del movimiento humano, es decir, el por qué nos movemos, cuándo nos movemos, cómo nos movemos, qué es lo que nos lleva a movernos. ¿Los hacemos porque sí? ¿Sin algún objetivo o finalidad? ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con el origen y el control del movimiento. A través del estudio o de esta ciencia del control motor, se han podido especificar muchos movimientos, muchos controles, la parte biomecánica, las vías nerviosas y las conexiones que dependen o que interactúan en el control del movimiento. ¿Ya? Entonces, el autor, que acá ustedes pueden observar, Zumwalt y Wallacott, 2001, definió al control motor como el estudio de la estabilización del cuerpo en el espacio, es decir, al control motor aplicado al control de la postura y del equilibrio, y también al desplazamiento del cuerpo en el espacio, es decir, aplicado al movimiento. De esta afirmación podemos deducir varias cosas. Lo primero es que el control motor tiene que ver con la postura y con el equilibrio, no solamente con el movimiento como nosotros lo conocemos, que es un movimiento que nosotros podemos observar. Muchas veces el movimiento, y vamos a ver más adelante, no se puede observar, solamente a través de este tipo de aparatos o de otros llamados posturógrafos. Para poder comprender el concepto del control motor o el control del movimiento, vamos a tener que considerar algunos conceptos o también relacionar a lo que estudia el control motor. El control motor se basa en estudiar los procesos básicos del sistema nervioso central, neurofisiológicos y neuroanatómicos, que todos tenemos. ¿Ya? Tiene que ver con el aprendizaje motor, cómo vamos adquiriendo y vamos eliminando el aprendizaje que vamos obteniendo desde que somos pequeñitos a que somos grandes. Tenemos mucha información, ¿ya? Y esa información a veces se va perdiendo incluso o se va dejando de lado lo que ya no utilizamos, como es el caso de los primeros meses de vida con la poda sináptica. El aprendizaje motor es muy importante para nosotros como kinesiólogos, porque también tenemos que saber cómo se aprende el movimiento. Sabiendo cómo se aprende el movimiento, las etapas del aprendizaje motor, también nosotros vamos a poder enseñarle a nuestro paciente a moverse a través de estas diferentes etapas de aprendizaje. ¿Ya? Un movimiento, como ustedes quizás conocen, es algo que se va aprendiendo en el tiempo y se va perfeccionando a medida de la repetición. Y también esta ciencia determina o estudia o analiza, como ustedes quieren llamarlo, el desarrollo sensoromotor a lo largo del ciclo vital, desde que somos pequeñitos hasta que somos adultos, incluso cuando ya somos adultos mayores. Nuestros sistemas de todo tipo, ¿no es cierto?, fisiológicos, se va modificando. Existen modificaciones cronológicas a lo largo de la vida. Y, por lo tanto, también se va modificando el control del movimiento y la forma en la cual nos movemos. Por lo tanto, podemos decir que el control del movimiento es multidimensional, ya que tiene en el centro, ¿no es cierto?, el control motor, que tiene que ver, como decíamos, con con todo lo que tiene que ver con la postura, el movimiento y el equilibrio. ¿Cómo nos movemos? ¿Por qué nos movemos? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? El control motor para cada individuo es distinto. Va a depender mucho de nuestra genética, de nuestros procesos básicos de funcionamiento cerebral, no solamente físico, sino también emocional. Cada individuo es particular, tiene una composición física característica, deseos propios, sueños distintos, motivaciones distintas, una nutrición distinta y un capital cultural totalmente distinto. Nosotros nos movemos de acuerdo a lo que somos también y tiene que ver también con nuestra personalidad y con nuestra carga genética.
Otro factor que influye en el control motor o en este movimiento, ¿no es cierto? Movimiento es el ambiente. Es el medio en el que se desarrolla este movimiento. Hay distintos factores. Pueden ser modificables o no modificables. Son todas las referencias del entorno, tales como las diferentes bases de sustentación, las texturas, estímulos visuales, auditivos, la fuerza de gravedad, temperatura, velocidad, etc. Y otra gran arista, ¿no es cierto?, del control motor tiene que ver con la actividad, el porqué del movimiento. ¿Cuál es el objetivo del movimiento? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es mi fin último para moverme? ¿Para qué del movimiento? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con este tipo de movimiento? Ahora, el movimiento propiamente tal siempre no es visible. Puede haber un movimiento no visible al ojo humano, ¿ya? Karel Bovach, que es un autor reconocidísimo que estudió la postura y el movimiento de las personas, define que la postura es un movimiento parado. El movimiento es una postura más el factor tiempo. Bettina Páez, ya más contemporánea, indica que la postura es un movimiento en su mínima amplitud. Y también indica que la postura y movimiento son, por lo tanto, expresiones para movimientos mínimos dentro de los músculos y máximos. Cuando la amplitud de movimiento no la podemos ver, es postura. Si la podemos ver, ya es movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que el movimiento, ¿no es cierto?, y la postura es lo mismo. Si ustedes se pudieran parar en un posturógrafo o pudieran observar un posturógrafo, se darían cuenta que los puntos de presión van cambiando, a pesar de que se le pide a una persona que se mantenga completamente inmóvil en la posición bípeda. Y va cambiando porque se va cambiando su centro de gravedad, ya que la Tierra está en constante movimiento, y también va modificando las posiciones de los diferentes músculos, las diferentes aferencias externas, la visión, por ejemplo, y se va modificando constantemente esta postura. Por lo tanto, estamos en movimiento aunque no la veamos. Por lo tanto, no nos enfoquemos solamente con que el movimiento es algo visible para el ojo humano, sino que también es algo invisible hasta para nosotros. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, y viene el paciente, ¿no es cierto?, para recibir la atención kinesiológica, para poder moverse de nuevo, nunca se olviden que también van a tener que tratar la postura. Van a tener que tratar esta postura refleja, esta postura que es inconsciente, esta postura que no podemos mantener. Después de una lesión, algunos pacientes no pueden mantener la postura sedente, la postura bípeda, ¿ya? Y es ahí donde ustedes también tienen que trabajar, al igual que el movimiento que es como alcanzar cosas, o ya con más grados de amplitud. Vamos a la siguiente diapositiva. Como dice el título, recuperar la movilidad y función es nuestro gran desafío como kinesiólogos. Sí, ese es nuestro gran desafío. El paciente viene a nosotros porque quiere volver a moverse como antes. Perdió, ¿no es cierto?, alguna capacidad funcional, alguna capacidad física. Hay algo que no puede volver a mover. Pero para eso nosotros también tenemos que saber mucho respecto a qué es el movimiento normal y cuáles son las características de este. El movimiento normal es la respuesta del sistema nervioso central ante un pensamiento o estímulo sensitivo motor, intrínseco o extrínseco. ¿Ya? Siempre el movimiento tiene un fin. Siempre nosotros estamos tratando de realizar algo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Siempre vamos a tener un estímulo interno. Por ejemplo, si a mí me duele algo, yo me voy a mover de forma espontánea. Si tengo un pensamiento, quiero pensar, no sé, pienso en algo feo, también voy a modificar mi tono postural. Por lo tanto, estoy modificando la postura y por lo tanto me estoy moviendo, aunque no me esté moviendo. Ustedes me entienden, ¿no es cierto? Y todo esto va a estar
activándose a través del feedback constante del medio ambiente. Y también vamos a activarlo, ¿no es cierto?, antes de movernos o tomar un objeto o realizar una actividad, también vamos a pensar en lo que vamos a hacer y vamos a generar este feed forward, que es una anticipación, ¿no es cierto?, de la postura para poder ejecutar un movimiento. El movimiento normal es coordinado. Utiliza patrones selectivos de movimiento, no patrones totales. Por ejemplo, al tomar una manzana, primero, ¿no es cierto?, yo voy a girar la cabeza, mirar la manzana. Posteriormente voy a abrir la mano, extender el codo y voy a tomar la manzana. ¿Qué pasa en un paciente que tiene una alteración del sistema nervioso central? Gira, mira la manzana, primero eleva el hombro, ¿ya? Después extiende el codo y después recién abre la mano para tomar la manzana. Entonces es un movimiento totalmente descoordinado, tiene una alteración en el timing del movimiento, en el timing de la musculatura. El movimiento normal es automática, automatizado o voluntario. Se entiende por el movimiento normal de manera automático al movimiento en el cual nosotros no estamos conscientes y tiene que ver con las reacciones de equilibrio y enderezamiento. Tiene que ver con esta capacidad de poder mantenerme en contra de la gravedad en una postura mantenida. Es algo que viene genéticamente instaurado. Yo no practico cómo pararme, yo no pienso en que me voy a mantener de pie y no me voy a desequilibrar. Uno siempre está en constante equilibrio y esto es a través de nuestro sistema extrapiramidal, el que está manteniendo esta postura, ¿no es cierto?, a través de todo este mecanismo reflejo. El movimiento automatizado es un movimiento que se transformó luego de ser un movimiento voluntario, ¿no es cierto?, que ejecutamos una vez y luego repetimos y repetimos y repetimos, hasta que después ya lo realizamos sin pensar. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos, al principio aprendemos a manejar, nosotros vamos conscientes, ¿no es cierto?, de todo, todas las aferencias, ¿no es cierto?, del entorno, del cambio, del volante, ojalá nadie nos hable porque vamos concentrados en lo que estamos haciendo. Pero después de un tiempo somos capaces de manejar casi sin mirar, incluso algunos pueden mandar mensajes de texto mientras van manejando. O por ejemplo, si ustedes tienen su abuelita, muchas abuelitas tejen sin mirar. ¿Ya? Es porque ellas lograron generar un movimiento consciente, lo transformaron en un movimiento automatizado, no en un movimiento voluntario. Un movimiento voluntario es un movimiento cortical, es un movimiento que nosotros vamos a poder, estamos pensando, ¿ya? Pero a medida que se va repitiendo, se va transformando en un movimiento automatizado. Un movimiento siempre va dirigido a un objetivo. ¿Ya? Siempre tiene una finalidad sensitiva motora. Siempre tiene una finalidad. Nace, ¿no es cierto?, de un estímulo interno o externo, pero siempre tiene un objetivo final. Eso es importante. Como tips, también podemos decir que siempre cuando nosotros generamos o enseñamos un movimiento para que sea consciente y se integre más fácilmente en el sistema nervioso central, tiene que tener un principio y un final y un objetivo claro. ¿Ya? Por eso es que en neurología, para poder generar cambios estructurales a nivel cerebral, las repeticiones se utilizan, pero se utilizan siempre con objetivos, ¿ya? No en el aire, o no repetir por repetir. El movimiento normal es económico, ¿ya? Siempre el cuerpo está diseñado para hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Si algo resulta más fácil, aunque sea una postura a veces inadecuada cuando tengo algún tipo de alteración, probablemente voy a tratar de hacerla para evitar mi gasto energético. Acá arribita me olvidé de decir que las reacciones asociadas no tienen objetivo. Las reacciones asociadas son movimientos involuntarios que aparecen ante un esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, una persona un paciente con espasticidad, un paciente con un daño neurológico, puede querer tomar algo, pero en vez de moverse la extremidad superior que quieren mover de forma voluntaria, se les mueve la otra. ¿Ya? Ese no es un movimiento propiamente tal, porque no tiene dirección, no tiene ningún objetivo, es solamente una reacción involuntaria. Como les decía, un movimiento normal es económico.
las personas con hemiparesia utilizan patrones totales, por lo tanto su movimiento es muy poco económico, se cansan mucho con pequeñas cosas. Lo que para ustedes es una clase de aeróbica de 1 hora, para ellos quizás tratar de tomar algo, un objeto o nuestra sesión de kinesiología va a ser muy agotadora. Así que ojo con eso, porque también es importante tratar de ir graduando esta intervención o esta evaluación, como es el caso de práctica 3, porque nuestros pacientes están haciendo un máximo esfuerzo. Un movimiento normal es un movimiento adaptado. Es decir, el movimiento se adapta a cualquier superficie, se puede adaptar a cualquier momento, se puede adaptar en cualquier situación, lugar. Yo puedo utilizar el mismo patrón para tomar esta manzana que le estoy dando de ejemplo en diferentes posiciones, en bípedo, en supino, pero siempre, finalmente, el patrón que voy a utilizar en la extremidad superior va a ser la misma, ¿ya? Por eso cuando hablábamos del desarrollo motor, se fijan que el patrón va cambiando, pero finalmente, o sea, la situación va cambiando, pero los patrones que se iban utilizando son prácticamente los mismos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué necesitamos para poder realizar un movimiento? Necesitamos 3 cosas que son muy importantes. La primera es contrarrestar la fuerza de gravedad, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de mantenernos en contra de la fuerza de gravedad, mantener una postura estable donde no nos caigamos de un lado para otro, ya sea en sedente, en bípedo, en 4 apoyos, en la posición que sea. Nosotros tenemos que ser capaces de pasar desde la posición supina, ¿no es cierto?, o prona, que es el momento que nacemos, que solamente movemos apenas la cabecita. Tenemos que ser capaces de ir activando nuestra musculatura hasta llegar a la posición bípeda. Y la gravedad, tenemos que aprender a convivir con la gravedad desde el momento en que nacemos, porque recuerden que antes estábamos en el líquido amniótico, por lo tanto no teníamos gravedad. Hay niños que se pueden mover dentro del útero, pero después de eso no se pueden mover. Algunos se chupan su dedito, ¿no es cierto? Son capaces de juntar las manitos, pero cuando ya llegan a la vida terrestre, ya no pueden llevar las manitos a la línea media recién nacida. No solamente acordarnos que el equilibrio es estático o mantener una postura, también necesitamos equilibrio dinámico. Recuerden que cuando nosotros caminamos o nos desplazamos de un lugar a otro, también necesitamos mantener el equilibrio postural, porque si no tampoco podríamos caminar. Ya tenemos la diferenciación entre equilibrio estático, que es mientras yo estoy de pie y no genero movimiento, y el equilibrio dinámico, que se caracteriza por tener transferencia de un lugar a otro, es decir, movilizarnos de un lugar para otro para poder movernos. Necesitamos, además, tener un óptimo tono postural, si no, no podemos realizar nuestras actividades. Berta Bobat indica que el tono postural normal debe ser lo suficientemente alto para contrarrestar la gravedad y a la vez lo suficientemente bajo para permitir un movimiento. Y aquí viene el concepto de co-contracción. Una parte se mueve mientras otra permanece estabilizada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a tomar una manzana, estoy realizando un movimiento, ¿no es cierto?, de la mano, en el codo, principalmente para poder coger esta manzana. Entonces, por lo tanto, aquí yo necesito un tono relativamente bajo para poder generar los rangos de movimiento adecuados y poder cumplir el objetivo de tomar la manzana. Sin embargo, a nivel del hombro, yo necesito estabilizar, por lo tanto, los músculos anteriores y posteriores del hombro van a estar manteniendo fija la posición de la articulación del hombro, generando una co-contracción, ¿ya? Una contracción por anterior y otra por posterior, o puede ser por lateral, ¿no es cierto?, para poder estabilizar con un tono alto esa articulación y permitir el movimiento adistal. Una parte se mueve mientras otra permanece estabilizada. La OMS define el tono como la resistencia dependiente de la velocidad contra el movimiento pasivo, ¿ya? Que sería básicamente cuando nosotros evaluamos el tono, por ejemplo, con la evaluación típica de Ashworth, que vamos a pasar ya más adelante. Pero a pesar de darnos una graduación de la espasticidad, a nosotros no nos sirve mucho, porque no genera un movimiento propio el paciente. Si bien es cierto, me va a permitir objetivar el grado de espasticidad,
o la indemnidad del músculo, no me va a permitir ver cómo se comporta cuando se mueve. Por lo tanto, vamos a utilizar mucho nosotros la palabra tono postural, porque a mí me interesa ver cómo se comporta el tono de todo el cuerpo para poder generar un movimiento. Ahora, nosotros tenemos que ser capaces de poder controlar los factores que tienen que ver o que pueden incidir directamente en el tono postural. Para eso hay varios conceptos que sí nosotros algunos podemos modificar y otros no. Por ejemplo, tenemos la base de sustentación y el área de apoyo. La base de sustentación se define como todo el espacio disponible para cargar peso. Por ejemplo, si yo estoy de pie, mi base de sustentación corresponde a la planta de mis pies y también al espacio que se encuentra entre ellos. Es todo lo que se encuentra disponible para poder cargar el peso. ¿Ya? Eso corresponde a la base de sustentación. En cambio, el área de apoyo corresponde a la parte que efectivamente se encuentra en contacto con la superficie. En este caso sería todo lo que está más negrito, sería el área de apoyo. Y todo lo gris más lo negrito sería la base de sustentación. Nosotros podemos ampliar nuestra base de sustentación o podemos reducirla. Mientras mayor base de sustentación tengamos, menor va a ser el tono postural. ¿Ya? Y va a ser más fácil también mantener la postura y el equilibrio. Si nosotros tenemos una base de sustentación pequeñita, va a ser mayor el tono postural y vamos a necesitar mayor tono postural para poder mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces nosotros, si tenemos un paciente con espasticidad, que va a tener un alto tono postural, quizás vamos a tener que trabajarlo con amplias bases de sustentación y áreas de apoyo. Si tenemos un paciente hipotónico, vamos a tener que utilizar bases de sustentación más pequeñitas. Este es un ejemplo en bípedo, pero también el ejemplo puede darse en sedente, puede darse acostado, y también puede darse en la posición prona, la posición de cúbito lateral. Siempre nosotros tenemos una base de sustentación y un área de apoyo. Cuando recién nacemos, nuestra base de sustentación es muy amplia y a medida que va pasando el tiempo, va modificándose hasta llegar a la posición de pie, solamente con las plantas de los pies apoyadas. ¿Ya? Entonces, este factor es muy importante ya que influye en el tono postural y nosotros tenemos que aprender a tratarlo y a modificarlo de acuerdo a nuestra conveniencia como kinesiólogos. Ya, para eso existen diferentes bancas, diferentes estos balones terapéuticos, diferentes colchonetas, cuñas y muchos materiales que ustedes ven en los gimnasios. Diferentes tipos de alturas de mesas, sillas regulables, taburetes para apoyar los pies, las camas de los hospitales se reclinan, se bajan, se suben, etc. Nosotros podemos utilizar muchas de esas herramientas para poder modificar el tono postural. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si ustedes ahora se sienten en su silla en la casa y se sientan completamente bien atrás, con el respaldo bien apoyado en el respaldo de la silla, con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla y bien relajado, se van a dar cuenta que su tono postural disminuye, porque tiene muchas áreas de apoyo y tiene mucha base de sustentación. Las áreas de apoyo sería entonces todo lo que está en contacto con la superficie, es decir, en este caso serían mis muslos por posterior y también mi espalda. En cambio, la base de sustentación sería todo lo que está debajo de la silla, ¿ya? Debajo de la silla, porque es todo lo disponible que yo tengo para cargar peso. ¿Me entienden? Bueno, a esto le podemos sumar también los pies, que se me olvidó nombrarlo, pero los pies también estarían apoyados, por lo tanto también sería un área de apoyo y lo que está entre medio de los pies sería la base de sustentación. Otro factor que nosotros podemos utilizar es la alineación de las diferentes articulaciones. ¿Ya? Y para eso la clase que viene a continuación vamos a hablar de los puntos claves o postural set, que depende de ellos el tono postural que nosotros queramos tener. La alineación
del tronco y de las extremidades también regulan el tono postural. La velocidad del movimiento también es un factor que influye en el tono postural, ya que a mayor velocidad, mayor es el tono, y a menor velocidad, menor es el tono. La posición en relación a la gravedad también es importante. Mientras más lejanos estemos del centro o de la superficie, es mucho más fácil que se caiga esta piedrecita, ¿no es cierto?, a que se caiga esta. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Mientras más alejados estemos de la superficie, más posibilidades tenemos de perder el equilibrio. ¿Ya? Entonces, es importante qué posición en relación a la gravedad voy a utilizar. Si yo quiero quizás bajar el tono o trabajar con menos incidencia del tono en un paciente, probablemente utilizaré amplias, ¿no es cierto?, base, sustentación, área de apoyo, utilizaré una alineación adecuada y además trabajaré quizás en posiciones más bajas, como en supino, prono, para poder disminuir el tono. Si yo quiero activar a este paciente, yo voy a tratar de activarlo, a ponerlo en posiciones más altas, en posiciones de pie. Ahora, otro factor que influye en el tono postural es la idea que se tiene de un movimiento. Por ejemplo, si es un movimiento conocido, mi tono postural antes, ¿no es cierto? Este feed forward, antes de hacer el movimiento, mi tono postural va a ser más bajo. Pero si es un movimiento nuevo, mi tono postural va a ser más alto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta clase. Como esta clase es como que son conceptos nuevos para ustedes, probablemente su tono postural esté un poco más alto. Pero si ya con el tiempo esta clase ya ustedes la supieran y supieran todos estos conceptos, su tono postural estaría más bajito porque estarían ya con algo más conocido. Y imagínense que es algo solamente cognitivo. Imagínense cuando es un movimiento nuevo. Recuerden que las personas con lesiones del sistema nervioso central pierden esta capacidad de moverse. ¿Ya? Ellos perdieron, no saben cómo moverse, perdieron esta capacidad. Entonces es como empezar a aprender de nuevo a moverse. Por lo tanto, tenemos que siempre nosotros demostrar el movimiento. Se utilizan, por ejemplo, evidencia que si uno coloca un video antes al paciente para poder después pedir el movimiento, el paciente ya se hace una idea de lo que le voy a pedir, ya sea yo demostrándoselo o mostrándole un video del movimiento. Y también aquí tenemos las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo, nosotros son neuronas que se ha comprobado que cuando otra persona se mueve, yo en mi mente igual, en la mente igual como que me muevo pensando que esa persona se está moviendo. Es un poco enredado, pero cuando alguien hace algo, mis neuronas de espejo es como que están haciendo lo mismo sin moverse. ¿Ya? Entonces se ha comprobado que existen como unas contracciones musculares mínimas que están como imitando el movimiento que yo estoy viendo. Por lo tanto, la idea que se tiene un movimiento es importante para poder relajar a la persona o disminuir el tono. El dolor. El dolor es sumamente importante. Nosotros tenemos dolor, aumentamos el tono. Por lo tanto, también va a ser eh, algo que yo tengo que preguntar y tener en consideración para ver cómo está mi tono postural y puede ser que esté siendo afectado por el dolor. Los factores psíquicos también aumentan el tono postural. Cuando ustedes están alegres y contentos, por lo general están con un tono muy alto, están con energía, están con un tono bastante alto. En cambio, cuando uno está deprimido, triste, ¿no es cierto? Como estos días que estamos encerrados, nuestro tono anda más bajito, es mucho más bajo. Cuando uno está enojado, sube el tono también. Cuando uno está asustado, sube el tono. ¿Ya? Entonces, el tono tiene que ver con muchas características, muchos factores que influyen en aumentarlo o disminuirlo. Por eso es que se utilizan tantas herramientas para modificarlo. Eso. Espero que les haya quedado claro, que si tienen preguntas, me las hagamos en el día de mañana, el día miércoles. Esta es la primera clase. Hay una guía para que va a complementar, que tiene más información que esta, y espero que les haya gustado. Muchas gracias.